Hola, soy Susana. ¿Alguna vez te has preguntado por qué los planetas no se caen del cielo? Spoiler alert, no es magia, es pura ciencia gravitatoria. Hoy te voy a desvelar el secreto de la fuerza más atractiva del universo y no estoy hablando de tu serie favorita. Vamos a hablar de gravitación. Bienvenidos al canal Por Más, es decir, el canal donde sumamos conocimientos, restamos dudas, multiplicamos motivación. Si quieres despejar la X de tu potencial, ¡comenzamos! Al estudiar el tema de gravitación, seguramente nos venga a la cabeza el nombre de Newton. Sin embargo, anterior en la historia, podemos encontrar a Kepler. Kepler es conocido por sus tres leyes. La primera nos habla de que los planetas describen órbitas elípticas y el Sol ocupa uno de sus focos. En la segunda nos habla de una igualdad de áreas, pero para entenderla mejor tenemos este gráfico. Aquí tenemos el Sol en uno de los focos de la elipse y la elipse vemos que está aquí, que es la trayectoria del planeta. Este planeta tiene un radiovector, es decir, una línea imaginaria que une el Sol con dicho planeta. Ese radiovector, cuando el planeta se mueve hasta el punto B, barre un área y este área aquí la he llamado A sub 1. De igual manera, cuando el planeta está en este lugar de la órbita, va desde un punto A otro punto B, el radiovector describe un área y ese área la he llamado A sub 2. Pues bien, Kepler predijo que el área A sub 1 es igual al área A sub 2. La tercera ley nos habla de una proporcionalidad. Nos dijo que los cuadrados de los periodos del movimiento de los planetas son directamente proporcionales al cubo del radiovector. Para entender esto y sobre todo la utilidad de esta fórmula, vamos a esperar unos minutos porque antes os quiero explicar qué significan estos conceptos, porque aparecen mucho en los problemas. Se trata del afelio y el perihelio. Se llama afelio al punto más alejado en la trayectoria de un planeta con respecto al Sol. Por ejemplo, si aquí está el Sol, el afelio puede ser este. El perihelio es el punto más cercano. Aquí estaría, por ejemplo, el perihelio. Y los conceptos de apogeo y perigeo son sinónimos de afelio y perihelio respectivamente. Lo que ocurre que cuando el planeta que tratamos es la Tierra, no hablamos de afelio, sino de apogeo, y no hablamos de perihelio, sino de perigeo. Vamos a ver la utilidad de esta fórmula, como os decía antes. Supongamos que me dan dos planetas. Nos dan, por ejemplo, el periodo de uno, por ejemplo, la Tierra, 365 días, el radio vector de la Tierra, es decir, la distancia desde la Tierra al Sol, y el periodo de, por ejemplo, Mercurio. Y nos dicen la distancia que hay desde Mercurio al Sol. Entonces, esta fórmula la utilizamos tanto para uno como para otro. El quid de la cuestión es que esta K es la misma tanto para la Tierra como para el Mercurio o como para cualquier otro planeta. Nos aprovechamos de ello, la despejamos e igualamos. Y esta fórmula es muy utilizada, quizás mucho más que esta. Kepler nos dijo que las órbitas son fruto de la fuerza atractiva entre el Sol y los planetas. Efectivamente, si no hubiera esa fuerza atractiva entre el Sol y los planetas, estos planetas se saldrían de órbita. Entonces él lo predijo, pero simplemente eso, porque después ya lo resolvió Newton. ¿Cómo? Mediante la ley de gravitación universal. Esta ley de gravitación universal nos habla que la fuerza que hay entre el Sol y un planeta es directamente proporcional al producto de sus masas e inversamente proporcional al cuadrado de su distancia. Esta fuerza tiene carácter vectorial y vemos aquí que es la dirección del radiovector y colocamos un vector unitario, porque si no colocamos un vector unitario, aporta módulo a esta fuerza. Esta G es importante saber que es una constante dimensional universal, es decir, esta G con el valor 6,67 por 10 elevado a menos 11
tiene el mismo valor para cualesquiera planetas que mencionemos o que utilicemos. Y además es dimensional, está dada en newtons metro cuadrado partido por kilogramo cuadrado. Y para que os acordéis, simplemente despejad la G y entonces os da fuerza por distancia al cuadrado, newton metro cuadrado, dividido entre kilogramo cuadrado, es decir, el producto de las masas. Aquí podemos ver que podemos tener un planeta y vamos a suponer que es la órbita circular, por simplicidad, pero podría ser una elíptica, que es lo que realmente ocurre. Entonces, lo más importante aquí es marcar el equilibrio que hay entre la fuerza gravitatoria, que es la que siente el planeta siendo atraído por el Sol, y la fuerza centrífuga provocada por su movimiento, es decir, la fuerza que siente el planeta y que hace que se sienta como despedido hacia afuera de la trayectoria. Sin embargo, el planeta se mantiene en la trayectoria. ¿Eso por qué es? Pues porque hay un equilibrio entre estas dos fuerzas. Esto matemáticamente se escribe como veis aquí, fuerza centrífuga igual a fuerza gravitatoria. La fuerza centrífuga deberíais recordar que se escribe como mv cuadrado partido por r. Es algo que se da en primero de bachillerato. Y la fuerza gravitatoria la acabamos de estudiar, que es la ley de gravitación universal. Las masas del planeta se va, queda aquí solamente la masa del Sol. Y recordando ahora de primero de bachillerato que el periodo es 2pi partido por omega, la velocidad angular, y la omega es igual a la velocidad lineal dividido por r, sacamos que el periodo es 2πr partido por v. Si de aquí despejamos la v y la despejamos para sustituirla en esta expresión, obtenemos lo siguiente. V cuadrado, es decir, esto al cuadrado lo coloco aquí, dividido entre r, igual a gm partido por r cuadrado. Operando todo esto, me da esta expresión, r cuadrado, r, y este r cuadrado que se queda aquí, 4pi cuadrado t, la g y la m la traigo aquí, y entonces despejo t cuadrado. Cuando despejo t cuadrado me doy cuenta que t cuadrado es directamente proporcional al cubo del radio vector. Y la constante de proporcionalidad es 4pi cuadrado dividido entre gm. G es la constante universal y la masa del Sol. Justamente lo que predijo Kepler, es decir, lo que tenemos en esta expresión. Vamos a pasar al estudio de un concepto muy importante cuando hablamos de rotaciones o de giros, que es el momento angular. El momento angular es una magnitud que da idea de cuánto y cómo se mueve un cuerpo cuando gira o rota. Viene a ser, como digo aquí, como un impulso en la línea recta. Lo que pasa es que cuando estamos en giros y rotaciones no hablamos de impulsos, hablamos de momento angular. Su expresión matemática viene a ser esta. Momento angular se representa con una L y es el producto vectorial entre el radio vector y el momento lineal del planeta. Este producto vectorial se resuelve mediante un determinante. Y entonces, como P es m por v, por las propiedades del determinante, la masa sale fuera. Y entonces puedo coger y decir, pues, el momento angular es esta masa fuera y r por v realmente es el producto vectorial que yo resuelvo mediante un determinante. En los problemas que vayamos a hacer lo veremos mucho más detenidamente. Ahora, el momento angular cumple algo muy importante y es que si tenemos un sistema que está girando o rotando, si no ejercemos fuerzas externas sobre ese sistema, el momento angular se mantiene constante. Entonces, si el momento angular se mantiene constante, significa que si aumenta el radio vector, disminuye su velocidad. O si disminuye el radio vector, aumenta su velocidad. Esto lo vemos, por ejemplo, en un patinador. Si el patinador extiende los brazos, es decir, aumenta el radio vector, su velocidad va a disminuir, incluso llegando a parar.
y si el patinador disminuye el radio vector, es decir, coloca las manos más cerca de su eje de rotación, que es su cuerpo, la velocidad aumenta y entonces empieza a girar más. Otro concepto muy importante en gravitación es el de campo gravitatorio. La palabra campo indica efecto y la palabra gravitatorio indica que es creado por masas sobre masas. Para entenderlo mejor, vamos a empezar por su expresión matemática. Seguramente esta parte nos suene a la ley de gravitación universal de Newton, donde la masa m minúscula vale 1. O también es lo mismo que coger la fuerza y dividirla por la masa del planeta. Entonces, ¿qué es el campo gravitatorio? Pues es la fuerza gravitatoria que sufre una masa de una unidad, por ejemplo, 1 kilo, colocada en un punto, llamémosle P, situado a una distancia r de la masa que ejerce el campo. Vemos aquí la masa que ejerce el campo y la masa de 1 kilo es la que sufre ese campo y esa masa se encuentra a una distancia r. Esta expresión es la que empleamos en todos los problemas cuando nos piden el campo. Otro concepto muy importante es el de energía potencial. Se define como la energía que necesito para llevar una masa desde el infinito, es decir, desde un lugar donde no hay efecto gravitatorio, hasta un punto que está a una distancia r de la masa que crea el campo. Por ejemplo, vamos a aprovechar este gráfico, sin suponer que esta masa es de 1 kilo ya. Esta masa va a valer lo que valga, es la masa de un planeta. Si yo traigo el planeta desde el infinito, entendiendo el infinito como un lugar donde no existe el efecto de esta otra masa, por estar tan lejos, entonces si yo traigo el planeta desde ese infinito hasta este punto, situado a una distancia r de la masa que genera el campo, supongamos que es el Sol, esa energía es la que llamo energía potencial. Su expresión está dada por este cuadro, ¿veis? La masa del Sol, la masa del planeta y la distancia a la que queda colocado el planeta al traerlo desde el infinito. G es la constante universal y tiene un signo negativo que más adelante vamos a estudiar. Observamos que al poner en R un número muy grande, al estar, es decir, muy lejos, la masa del planeta de la masa del Sol, la energía potencial es 0. Ahora, si M está cerca del Sol, si el planeta está cerca del Sol, su energía potencial va a ser negativa. ¿Por qué? Porque si yo la quiero sacar de estar cerca del Sol, lo que tengo que hacer es aplicar energía, aplicar trabajo para sacarla de allí y llevármela. Y cuando por fin la libero, la voy a colocar en el infinito, es decir, en un punto donde su energía es 0. Es decir, en un punto donde el efecto de la masa grande apenas se siente. Por lo tanto, si al final termina la masa por tener una energía 0, encima de que le he aplicado trabajo para sacarla de esa posición cercana al Sol, no tiene más remedio que ser negativa la energía de esa masa cuando estaba en las cercanías del Sol. Entonces, para llevar una masa de un planeta de un punto A a un punto B, necesito aplicar un trabajo. Podemos distinguir dos casos. Imaginemos el caso 1, y es que el objeto se aleja de quien crea el campo. O sea, tengo esta masa y se aleja. ¿Qué va a ocurrir?
va a aumentar su energía potencial, porque le aplico energía, porque le aplico trabajo. Por lo tanto, su variación de energía potencial va a ser positiva. Va a ir hacia puntos donde el potencial es más grande, donde la energía potencial va a ser más grande, viniendo de puntos donde la energía potencial es más pequeña. Y entonces diremos, por un convenio, simplemente vamos a convenir que en este caso el trabajo va a ser negativo. En el caso 2, el objeto se va a acercar a quien crea el campo. O sea, yo tengo aquí el objeto lejos y lo quiero traer a este punto. En este caso va a disminuir su energía potencial. Al disminuir la energía potencial, ¿qué ocurre? Pues que termina con menos energía potencial de cuando empezó. Por lo tanto, la variación de energía potencial es negativa y diremos que el trabajo va a ser positivo. ¿Qué ocurre aquí entonces con estas implicaciones? Pues que se va a definir el trabajo como la variación de energía potencial negativa. Este negativo simplemente es un convenio, no tiene ninguna otra explicación. Hemos convenido todos en decir, si yo resulta que voy a alejar la masa de quien está creando el campo sobre ella, el trabajo que hago es negativo. Si yo resulta que quiero acercar la masa a quien crea el campo, entonces realizaré un trabajo positivo. Hay por ahí bibliografía que habla del criterio del egoísta. Es decir, si yo quiero alejar la masa de quien crea el campo, por ejemplo, si yo quiero subir una mochila desde el suelo a un punto más alto, lo estoy alejando de la tierra. Por lo tanto, el trabajo, como lo voy a realizar yo, no el campo, lo voy a considerar negativo. Sin embargo, si la mochila cojo y la dejo caer, quien hace el trabajo va a ser el campo gravitatorio, acercándolo a la Tierra. Por lo tanto, el trabajo se va a considerar positivo. Hemos estudiado fuerza gravitatoria, momento angular, campo gravitatorio y energía potencial. Vamos a pasar ahora a potencial gravitatorio. El potencial gravitatorio no es más que una energía y lo sufre una masa de 1 kilo. Pero vamos a imaginar una situación. Imagínate que tienes una masa que es la que aquí llamo como M mayúscula y esa masa a su alrededor va a generar un campo gravitatorio, tan solo por el hecho de ser masa. Imagina que a una distancia r de esa masa M mayúscula se ha colocado una masa de 1 kilo. Pues bien, la energía que tiene esa masa de 1 kilo es a lo que llamamos potencial gravitatorio. Su expresión matemática es la que aparece aquí. Os sonará a la energía potencial, lo único que aquí no aparece una M minúscula, es decir, la M minúscula es como si fuera un 1, por eso, porque quien tiene esa energía potencial es una masa de 1 kilo. Pues bien, esa energía potencial simplemente se le llama potencial. Como energía que es, se va a relacionar con un trabajo. ¿Qué es el trabajo? El trabajo decíamos que era menos la variación de energía potencial, tal y como hemos dicho en la diapositiva anterior. Entonces, vemos aquí en esta expresión que cuando hablamos de energía potencial es masa por potencial. Por lo tanto, la variación de energía potencial es masa por la variación de potencial, simplemente. Vamos a estudiar ahora la energía mecánica. Llamamos energía mecánica a la suma de energía cinética, es decir, la energía que da velocidad, da movimiento a un cuerpo, y la energía potencial, es decir, la energía que tiene un cuerpo simplemente por estar a una distancia de otro cuerpo que genera un efecto, un campo.
Entonces, la energía mecánica, al ser esta suma, se expresa simplemente pues, con estas expresiones puestas una a continuación de la otra. Aunque es una suma, hay que tener cuidado porque la energía potencial sabemos que es negativa. Se habla de que el campo gravitatorio es un campo conservativo. ¿Y esto qué quiere decir? Pues quiere decir que la energía se conserva. Es decir, la variación de energía mecánica es cero. Si la variación de la energía mecánica es variación de energía cinética más variación de energía potencial y esto es cero, se saca esta expresión. Lo que varía la energía cinética, lo que aumenta la energía cinética, lo disminuye la energía potencial. Esto lo sabemos de cuando estudiábamos, por ejemplo, el movimiento de un objeto que cae desde un precipicio, por ejemplo, desde un edificio. Pues resulta que según va cayendo, pierde energía potencial y gana energía cinética. Es decir, lo que se pierde de un tipo de energía se gana de otra. Vamos a estudiar el teorema de las fuerzas vivas. Nos dice lo siguiente. Está relacionado con los conceptos de fuerzas, variación de energía y trabajo. Y relaciona estos conceptos de la siguiente manera. Si actúan fuerzas externas sobre un cuerpo, por ejemplo, si yo empujo un cuerpo, si yo doy una patada a un balón, el trabajo que realizan sobre él esas fuerzas genera una variación de velocidad, es decir, va a generar una energía cinética. Entonces, si el trabajo es positivo, es decir, si el trabajo lo realiza el campo, la energía cinética va a ser positiva. Por lo tanto, aumenta su velocidad. Es lo que ocurre cuando cae un objeto. Al caer el objeto, ese movimiento es generado porque actúa el campo sobre ese objeto. El trabajo lo realiza el campo. Si el trabajo es negativo, es decir, si el trabajo lo realizo yo porque elevo un objeto, porque por ejemplo lance una pelota hacia arriba, entonces la energía cinética va a ser negativa. ¿Y esto qué significa? Pues que al final termina disminuyendo la velocidad del cuerpo. Para terminar, vamos a estudiar el movimiento de satélites. Y esto lo vamos a entender como que los satélites van desde un punto hasta otro. Esto conlleva una variación de energía mecánica, es decir, una variación de energía cinética más una variación de energía potencial. Por lo tanto, estas variaciones las puedo escribir también como restas, ¿no? Tenemos la resta de energías cinéticas, final menos inicial, y la resta de energías potenciales, la final menos la inicial. Y esto va a ser cero, porque recordemos que es un campo conservativo. Justamente la energía mecánica es cero. Lo que una aumenta, la otra disminuye. Y viceversa. La energía potencial final va a ser cero, porque si R tiende a infinito, es decir, si yo me llevo el satélite muy lejos, la energía potencial allá lejos va a tender a ser muy pequeña, vamos a decir prácticamente cero. Y la energía cinética final va a ser también cero, porque cuando alcanza el punto de llegada va a parar y por tanto, ya digo, esa velocidad va a ser cero, anulando la energía cinética final. Por lo tanto, me quedo con una expresión mucho más simplificada que desarrollo con las fórmulas de energía cinética y energía potencial. Vemos que aquí hay un negativo, que este negativo viene precisamente por esta resta. Sin embargo, en el negativo de la energía potencial viene por su propia definición. De aquí ya obtengo la velocidad al cuadrado y después despejo la velocidad, como la raíz cuadrada de 2g m mayúscula, que es la masa que crea el efecto, el campo, dividido por r. Esta velocidad la vamos a llamar velocidad de escape, es decir, la velocidad que necesita el satélite para escapar a una distancia r de donde está, en un principio. Ahora, cuando el satélite ya está en órbita, ocurre algo que ya hemos explicado en la primera diapositiva,
y es que existe un equilibrio entre la fuerza gravitatoria y la fuerza centrífuga. Si este equilibrio no existiera y pudiera, por ejemplo, la fuerza gravitatoria, el satélite colapsaría sobre la masa que crea el campo. Por ejemplo, si el satélite está orbitando alrededor de la Tierra, colapsaría, chocaría contra la Tierra. Al contrario, si la fuerza centrífuga fuera más grande, el satélite se saldría de órbita y entonces se alejaría de la Tierra. Como existe este equilibrio, matemáticamente esto se escribe con esta ecuación. Sustituimos por las expresiones de fuerza gravitatoria y fuerza centrífuga y despejamos la velocidad después de haber simplificado, como vemos aquí, las masas y los R's, los radios. Entonces, obtenemos la velocidad orbital, es decir, la velocidad que tiene el satélite cuando se encuentra en una órbita. Si ahora tiene esta velocidad, vamos a ver ahora qué energía tiene ese satélite cuando está en la órbita y, lógicamente, está en una zona donde hay un campo gravitatorio. Para eso vamos a poner la energía mecánica como energía cinética más energía potencial. Después vamos a expresar la energía cinética y la energía potencial como ya conocemos. Y lo más importante es que la velocidad de la energía cinética vamos a expresarla tal y como acabamos de calcular, como la velocidad que tiene en la órbita. Al colocarla aquí, nos damos cuenta que este término es la mitad de este segundo término, que es el de la energía potencial. Por lo tanto, la energía mecánica que tiene un satélite cuando se encuentra en una órbita es la mitad de la energía potencial. Suena un poco extraño eso de que sea la mitad, pero vemos que es lo que nos dicen los cálculos. Ahora vamos a ver la energía necesaria para poner en órbita un satélite. Para ello vamos a tener en cuenta dos movimientos. Daros cuenta que el primer movimiento es el de ascenso. Yo quiero poner un satélite que está en un punto abajo, cercano a la masa que crea el campo. Lo que quiero es hacerle ascender a una órbita mucho más elevada. Para eso va a sufrir una variación de energía mecánica. De nuevo, la variación de energía mecánica es variación de energía cinética más la variación de energía potencial. La igualo a cero, lo coloco como restas y me doy cuenta que la energía cinética final también, como antes ocurría, se anula, porque cuando alcanza el punto de llegada, la velocidad es cero, el satélite se para. Y de aquí obtengo que la energía cinética inicial es igual a la energía potencial final menos la energía potencial inicial. Es decir, la energía cinética que le doy al principio al satélite para subir, lo va a transformar en una variación de energía potencial, desde donde está hasta donde estará. Y por último, tenemos un segundo movimiento, que va a consistir en que, vale, he llegado, diría el satélite, he llegado a mi órbita, pero ahora no me puedo quedar parado. Ahora tengo que moverme en esa órbita. Para moverse, lo que necesita es que le dé una energía cinética, un medio de la masa del satélite y la velocidad que llevará al cuadrado. Por lo tanto, concluimos que el satélite va a necesitar una energía que es esta energía, la que necesita para estar metido en esa órbita, más esta otra, la resta de energía potencial final menos la energía potencial inicial, que es justamente este término que está entre paréntesis. Veis que aquí aparece un negativo por la propia definición y aquí aparece un positivo. ¿Por qué? Porque tengo este negativo y el de la definición, que los dos juntos me generan aquí un signo positivo. Para terminar el estudio del movimiento de satélites, vamos a hablar de la energía del cambio de órbita. Es lógico pensar que lo que nos interesa es una variación de energía. Entonces, tendremos la resta de la energía en la órbita final menos la energía de la órbita inicial. Escribimos las energías orbitales como hemos aprendido en la diapositiva anterior, es decir,
como la mitad de las energías potenciales. Vemos que esta es la expresión de la energía potencial con su negativo, por definición, y le añadimos un 2. Aquí vemos que ponemos un más porque es el efecto de este negativo con el de la definición de la propia energía potencial. Y luego lo único que hacemos en este paso es sacar factor común estas magnitudes. Vamos a ver ahora cómo determinar el tipo de órbita que describe un satélite. Puede ser una órbita circular o puede ser una órbita elíptica. En ambos casos, la energía va a ser menor que cero, la energía del satélite, la energía total del satélite, la cinética y la potencial. Sin embargo, en el caso de la órbita circular, se va a mantener constante, porque el radio es todo el rato el mismo, la R va a ser la misma. Sin embargo, en este caso, en el de la elíptica, la energía total del satélite va a variar entre la orbital y el valor cero, porque el radio, lógicamente, en un caso de una elipse, el radio va aumentando y disminuyendo. Pero lo más importante es que ambas van a ser menores que cero. En el caso de una órbita parabólica, la energía total es cero. Y por último, en el caso de una hiperbólica, la energía total va a ser positiva. Tras todo esto, vamos a hablar de un resumen, donde más que resumen, quiero contaros algo con lo que quiero que tengáis bastante cuidado. Y es, primero, antes de nada, lógicamente, las fórmulas importantes son las recuadradas en el documento. Pero aquí hay que tener cuidado con lo siguiente. Si os dais cuenta, aquí he colocado el módulo de la fuerza. Aquí le falta el carácter vectorial, ¿no? Pero lo más importante, la fuerza va a depender de la masa que crea el campo y la masa que lo sufre. Pero también va a depender del cuadrado de R, es decir, el cuadrado de la distancia entre ambas masas. Sin embargo, en el campo vemos que la masa pequeña, la masa del satélite, no aparece. Y sí que sigue apareciendo la R al cuadrado. En el caso de la energía potencial, vemos que cambia, no hay R cuadrado, sino hay R, y sigue apareciendo la masa. Sin embargo, en el potencial, la R se rige por lo de la energía potencial, pero la masa vale 1. Por lo tanto, campo y potencial, masas 1. Fuerzas, campos y energías potenciales y potenciales, R's, solo R's, no al cuadrado. Existe esta relación, así solamente hay R's, así solamente hay dos masas y así solamente hay una masa. Y así, amigos, la próxima vez que tires algo y caiga al suelo, recuerda que no es torpeza, es la gravedad haciendo su trabajo. Si te ha gustado este viaje por el universo gravitatorio, haz que tu apoyo no sea una incógnita. Dale un like, suscríbete al canal, que aquí seguimos orbitando juntos. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao!